Mi nombre es Victoria Orce, soy docente e investigadora del área transdepartamental de formación docente y dirijo el proyecto de investigación titulado La educación artística entre la intención y la realidad curricular, experiencias de enseñanza de las artes en las escuelas primarias. Trabajamos con un eje central que tiene que ver con la tensión entre la intención y la realidad curricular. Todo diseño curricular lo que plantea es un nivel de intenciones, de buenas intenciones educativas, pero lo que sucede en la práctica puede ser muy distante, muy diferente y planteado y trabajado de diversas maneras en las distintas instituciones. El proyecto se inició formalmente en el año 2020 y finalizó en diciembre de 2022, es decir, que abarcó el periodo de la pandemia y de la cuarentena por el COVID-19. Lo que nos interesaba fundamentalmente era poder conocer algunas experiencias concretas de enseñanza de las artes, de educación artística en escuelas primarias. Trabajamos en escuelas primarias comunes y escuelas primarias intensificadas en artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localizadas también en la zona sur y oeste de la ciudad. Partimos del supuesto de que en las prácticas educativas se ponen en juego tradiciones pedagógicas y corrientes artísticas, ¿no?, que también tradicionales o de larga data, ¿no?, que amalgaman de alguna manera y condicionan las prácticas educativas. Y queríamos un poco ver si esto era así, o sea, qué cosas novedosas se proponen desde la educación artística y qué tradiciones pedagógicas o institucionales se ponen en juego también o de alguna manera se encuentran, ¿no?, si se afectan y si se articulan mutuamente. El lugar de las artes, la educación en las escuelas y en la enseñanza ha sido tradicionalmente un lugar de alguna manera de jerarquizado. Las materias artísticas han tenido históricamente poca carga horaria, digamos, poca presencia en los diseños curriculares y muchas veces ese lugar de las artes quedaba relegado, es una palabra fuerte, pero creo que va bien para que se va a entender, a, por ejemplo, la preparación de los actos escolares por las efemérides patrias, ¿no? Entonces, al momento de realizar el acto, se recurre a los docentes y a las docentes de artes para hacer escenografías, coreografías y preparar los actos escolares. Si nos encontramos con que esa tradición y este lugar de las artes sigue teniendo presencia en las escuelas, aún siendo escuelas intensificadas en artes, que son estas escuelas que tienen jornada completa y con más módulos horarios dedicados a la enseñanza artística. Sin embargo, sigue apareciendo esta cuestión, ¿no?, de las artes vinculadas a la decoración y demás para los actos, para las ferias, para las muestras. De todas maneras, hay muchas experiencias muy interesantes. Las docentes trabajan y logran lo que nosotras llamamos como trabajar en lo que sería el currículum ampliado o el currículum amplio, ¿no?, que tiene que ver con generar proyectos que trascienden de alguna manera las paredes de la escuela y de las aulas, como salidas a visitar museos, recorrer muestras. Fueron muy importantes los aportes que pudieron lograr las docentes, hablo en femenino porque hemos entrevistado todas mujeres por ahora, han podido realizar durante la pandemia. La articulación con los recursos multimediales fue muy importante, según estos relatos que hemos recabado, y de ahí fue interesante también que esta docente que nos estaba contando estas acciones que realizó a partir de los recursos multimediales, las docentes de artes se sintieron más jerarquizadas y más reconocidas porque se recurría mucho a ellas para articular entre materias. Un ejemplo tiene que ver con el uso de un Genially, del recurso del Genially, para crear personajes inspirados en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde se articuló con literatura, con inglés incluso, porque nos dieron el acceso al Genially y veíamos que había cosas que estaban escritas o grabadas por los niños y las niñas en inglés, y bueno, que se fueron logrando, o sea, ese uso de los recursos fue muy interesante y es una de las cosas que, bueno, obviamente por el contexto de pandemia surgieron como
experiencias buenas y positivas. Esta intención de mostrar que se hicieron proyectos, hacer obras o ferias de arte y demás, muchas veces se convierte, digamos, en una presión para las propias docentes. Otro sobre determinantes que relaciona que es importante tiene que ver con los espacios con los que cuentan las escuelas, ¿no? Que muchas veces no hay un espacio, puede haber una sala de música, para la materia dibujo se puede usar el aula común, pero cuando llega el momento de danzas, teatros o expresión corporal, de otras disciplinas que implican disponer los cuerpos de los niños y las niñas de otra manera, resulta difícil. También nos acercamos a una experiencia muy interesante que se realizó ya en pospandemia, cuando se iba a la escuela con barbijos, denominada ¿Dónde podemos bailar?, donde la docente que da la materia danza se encontró en una escuela pequeña, con aulas pequeñas, con patio pequeño y que no tenían un lugar específico y concreto para poder dar la clase de danza. Y entonces empezaron a explorar los espacios de la escuela. Bailan en los pasillos, que son pasillos muy angostos, entonces pueden poner las manos de un lado y del otro, o hacen una vertical medio extraña con los pies en la pared, alrededor de los bancos del comedor, arriba de los bancos, en unas gradas que hay en el patio, en el baño, incluso jugando con el agua y la cuestión de lavarse las manos por la pandemia y demás. Bueno, muy interesante por la propia exploración que hicieron los chicos guiados por la docente. El valor de las artes en la educación es enorme, es fundamental no solo por la formación cultural, el acercamiento a la producción cultural, la posibilidad de acompañar a los niños, las niñas de las distintas edades en la apreciación de lo artístico, sino porque las artes en sí mismas también producen conocimientos, como decimos en la Universidad Nacional de las Artes, con las artes se pueden cambiar y construir nuevos mundos. Creo firmemente en la potencia, digamos, de esa frase. Nos permiten tener otras formas de mirar, otras formas de entender, asumir posicionamientos críticos. En el contexto actual de 40 años de la democracia es muy importante pensar esas articulaciones y potencialidades mutuas entre artes y educación y trabajar en diversas líneas. Muchas de ellas son compartidas por todas las unidades académicas de la universidad y en el área transdepartamental de formación docente nos planteamos particularmente pensar la articulación de las artes y de la educación artística con la memoria y los derechos humanos, con la educación sexual integral y las perspectivas de género, con la educación ambiental, entre otras cuestiones.